Viajando por nuevos lugares, voy descubriendo fantásticos paisajes al doblar en cada curva del camino. Pero otras veces elijo volver a sitios que han quedado grabados en mi mente. La Puna ha tenido un magnetismo especial para mis sentidos. Admirando a cada animal que permite que lo observe. Tratando de copiar el código de la paleta de colores. Sintiendo la rigurosidad del clima, aunque a veces me abriga. Escuchando los cantos y los silencios de la naturaleza. No es solo ir de un punto a otro, es disfrutar lo que el camino nos ofrece. Acompáñeme a recorrer el que para mí es el más fantástico cruce de la cordillera de los Andes, entre Argentina y Chile. El Paso San Francisco por la ruta de los 6000. Amaneció nuevamente con niebla, casi una llovizna, pero según el pronóstico que me daba la aplicación Windy, solo estaba cercana a la costa y llegaba hasta Copiapó. Para esta primera parte del recorrido ya había cargado combustible en la Copec, pero después vendría a recargar en esta estación de servicio de Aranco, que es la última hasta Fiambalá, a 470 kilómetros. A la izquierda se ven asentamientos que, según me contaron, son mayormente de migrantes que tratan de tener una mejor condición de vida. Lamentablemente, entre ellos también hay delincuentes que tienen muy preocupados a los pobladores. Desde acá hay 272 kilómetros hasta el Paso San Francisco. Sigo avanzando y por suerte el cielo se va despejando. El Paso San Francisco está habilitado solo los martes y viernes. Hay un cartel que dice hasta las 15 horas en invierno, aunque en la web dice otra cosa. En Copiapó comencé a 390 metros. Acá vamos por los 700 y tengo que llegar a pasar los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Mi plan para hoy, que es lunes, es recorrer una parte y mañana martes cruzar Argentina. Durante el siglo XIX, Puquios fue un importante asentamiento minero, llegando a contar con unos 5.000 habitantes. Se halla en la quebrada Paipoté, a 65 kilómetros de Copiapó, por la ruta 31 y a 1.238 metros sobre el nivel del mar.
A partir de 1930 comenzó a deshabitarse. Hoy solo quedan sus ruinas de adobe. Había visto en Google que podía desviarme por la ruta C341, que después se convierte en la C601, para llegar a la parte de atrás del Salar de Maricunga y la Laguna Santa Rosa. Pero me dijeron los camioneros que, en una cuesta, el camino estaba muy complicado. También me dijeron que la posada estaba cerrada. Menos mal que mi curiosidad pudo más y entré para confirmar. Finalmente, la posada Solar Colla está abierta. Está a 70 kilómetros de Copiapó y a 1.450 metros de altura. Las habitaciones tienen un costo de 50.000 pesos chilenos, incluyendo cena y desayuno, pero están todas ocupadas, probablemente a trabajadores de las minas. También se puede comprar comida o comer en el restaurante. Es atendida por gente muy amable, 2 señoras y un señor de origen colla y el dueño, a quien conocí después. Me prepararon unos buenos sándwiches para cuando pare al mediodía. Avanzando por la ruta 31 unos 6 kilómetros, deja de estar asfaltado en esta cuesta. Un típico camino de montaña que zigzaguea por la quebrada cortadera, donde la prioridad de paso la tienen los que ascienden. No tengo apuro, voy admirando el paisaje. Así que dejo pasar a los otros. Cuando finaliza, el camino llega a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Después se vuelve a transformar en una semiplanicie. Parecería que estas cuestas unen las diferentes terrazas del terreno.
pero el camino sigue subiendo y a los 2.500 metros todavía se encuentran pobladores y sus animales domésticos, donde la vida continúa y cuando ya no lo hace, se transforma para dar más vida. Cada miembro de la cadena alimenticia existe por una buena razón, aunque nos cueste comprenderla. Como irán observando, la ruta tiene unos tramos asfaltados y otros de tierra con salitre de forma intermitente. Vi la noticia de un plan que dice que estaría totalmente asfaltado para el 2026. Por esta zona ya el viento hace sentir su fuerza, mientras que a pesar de hacer 18 grados al mediodía, el sol calienta como si hubiera mucho más. A los 3.500 metros sobre el nivel del mar, los colores del paisaje vuelven a cambiar y crean patrones geométricos fantásticos. La cuesta de Codoseo es el siguiente desafío para la Berlingo. Una pendiente con una inclinación pronunciada donde el camino de tierra por suerte conserva su buen estado.
No obstante, cualquier distracción hace que se pierda el envión, y hay que poner segunda o hasta primera velocidad para seguir subiendo. Al detenerse en un parador, es posible comprobar la inclinación de la ruta y tener la recompensa de una vista panorámica. En la cumbre de la cuesta se alcanzan los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Por hoy me parece bastante recorrido. Creo que es mejor descender bastante para no pasar tanto frío. Bajando se va más rápido, pero el esfuerzo ahora es controlar la aceleración del vehículo, con el motor y los frenos. Finalmente me encuentro con un grupo de guanacos. No había tenido la suerte de ver a estos animales en Chile. Por el tema de la autonomía del Aberlingo y las distancias, tengo que volver a Copiapó a 150 kilómetros para cargar combustible en la Aramco. Después, la idea es quedarse a dormir cerca de la posada y acortar distancias para mañana. Al volver a la posada, compré algo de comer para la cena y algo para el almuerzo del día siguiente. Cuando les digo mi idea de quedarme al costado de la ruta, me piden encarecidamente que me quede en su terreno, cerca de la casa y alejado de la ruta, porque están sucediendo hechos delictivos bastante serios, inclusive contra viajeros y también en las mineras, a pesar de la seguridad. La cosa no daba para fotos nocturnas, así que me dormí temprano. Por la mañana salgo cuando empieza a aclarar, y sin distraerme en lo que ya vi ayer, retomo el viaje en la cumbre de la cuesta de Codoseo.
A esta altura, el camino de tierra no está tan bien. Tal vez el salitre que se usa para alisarlo se parta por el frío. Empezar a ver el salar de Maricunga borra todo lo malo para dar paso a la admiración de otra maravilla de la naturaleza. Hago unos cientos de metros por este camino lateral y no encontrando una salida determinada, quiero seguir una huella de otro vehículo, pero no voy muy lejos. El suelo es bastante blando. Prefiero caminar. Es realmente majestuoso. El salar Maricunga se halla a 3.760 metros sobre el nivel del mar. Es el más austral de Chile. Tiene una superficie de 145 kilómetros cuadrados. Aquí las lluvias llegan a 120 milímetros por año, mientras que existe una evaporación de unos 1.200 milímetros por año. Los ríos Lamas, Colorado y Ciénaga son sus afluentes. La fiebre del litio también ha llegado hasta aquí, donde las comunidades collas y los ambientalistas tratan de conservar el ecosistema. Pegado al salar queda el complejo fronterizo de la aduana chilena, donde los carabineros me esperaban con malas noticias. Durante la madrugada se había cortado la electricidad, no estaban atendiendo y se habían ido los empleados de aduana. Tendría que volver a Copiapó y esperar hasta el viernes para cruzar, siempre y cuando se arregle el problema eléctrico. A pesar de esto, me dicen que como soy ciudadano argentino, regresando a mi país, no pueden prohibirme el paso, pero que después debería regularizar mi situación. Me puse a pensar que si por las condiciones del terreno u otra causa no arreglaban el corte para el viernes, debería ir hasta el paso Agua Negra o hasta Jama para cruzar. Les pido que me hagan una nota explicando el suceso y continúo el viaje. Veremos qué me dicen en la aduana argentina. En la cuesta del río Lama se encuentra una vega, donde la hierba crece y hay una particular cascada. Acá llego al mirador del Nevado Tres Cruces y a la entrada del parque. La ruta sube a 4.600 metros, faltando 25 kilómetros para la Laguna Verde.
La cámara está un poco inestable porque es el teléfono. La GoPro se quedó sin baterías y las estoy cargando. Por fin llego a Laguna Verde, uno de los puntos más destacados de esta llamada Ruta de los 6000. Se encuentra localizada a 30 kilómetros del Paso San Francisco y a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Está rodeada de montañas y volcanes que superan los 6.000 metros, pero que no aparentan ser tan enormes porque su base ya está en gran altura. Cerca se ubican el Nevado Ojos del Salado de 6.893 metros, el Nevado Tres Cruces de 6.748 metros, el volcán Incahuasi de 6.640, el Monte Pisis de 6.792, el Nevado San Francisco de 6.016 metros, entre otros tantos y que justifican mucho el sobrenombre de la ruta. He regresado después de 6 años y sigo maravillándome con este lugar. En aquella oportunidad, los picos estaban mucho más nevados y, con el viento calmo, se reflejaban en la laguna, creando una vista fantástica. Otra particularidad de este lugar es que hay una pileta natural donde emerge agua termal a unos 30 grados. También hay un refugio de montaña que suelen usar los escaladores para usar de base. No hay ninguno en esta oportunidad, pero te muestro el interior. Hay un sector de comedor y cocina, el dormitorio con sus camas, una especie de depósito y la gran envidia de otros refugios. Una pileta interna climatizada a 22 grados por el agua de la terma que vimos afuera. Ya aproveché para almorzar mirando este escenario, y es hora de continuar el viaje y ver qué me dicen en la aduana argentina por haber salido de esta forma de Chile. Si me dicen que no puedo pasar, tendría que volver y sería un recorrido total de unos 600 kilómetros, que es la autonomía de la Berlingo, sin tener en cuenta las variables de ruta y pendiente. En estos sitios se dan condiciones de baja temperatura y muy baja humedad. Los animales que mueren no terminan de descomponerse como pasa a otras alturas. Acá hay un ejemplo de esto. Una vaca que está en un estado semejante a como la vi hace 6 años, y a pesar de los turistas. Un ejemplo con humanos se puede ver en el Museo de Alta Montaña de Salta, en donde están las 3 momias de los niños encontrados a 6.730 metros de altura en la cumbre del volcán Llullayaco.
el Paso San Francisco y la Ruta de los 6000 son para mí el más espectacular cruce de la cordillera. Aquí se encuentra el hito marcando el límite, el refugio número 6 y un monolito en homenaje a Diego de Almagro, que usó este paso para iniciar la conquista de Chile. La cordillera de los Andes divide la forma del terreno entre Argentina y Chile, pero también el clima. Con esto se ve más vegetación del lado argentino, lo que atrae a más animales. Abundan vicuñas alimentándose en los campos. Tal vez no seas creyente, pero es probable que coincidas conmigo que todo esto es absolutamente fantástico y te quedarías horas disfrutando y agradeciendo que exista. Al llegar a la aduana argentina, declaro mi situación y después de un buen rato me labran un acta en la que consta que salí de Chile sin realizar el trámite correspondiente y que se me permite ingresar por razones humanitarias. Hago los trámites de migraciones y aduana y me dicen que para Argentina ya estaría con los documentos en orden, pero debería regularizar mi situación con Chile en su consulado en Buenos Aires. Ya estaba legalmente en Argentina y parecía que todo sería sencillo. Lo cierto es que 3 meses después, y tras comunicarme con el consulado que me derivó a Migraciones, que me derivó al PDI, que me derivó de vuelta al consulado, nadie me supo dar una explicación de cómo poner en orden las cosas. Si hay alguien que le pasó y lo solucionó o es un funcionario relacionado, por favor, escriban los comentarios o un email. A veces las cosas pasan por algo. Son las 5:30 de la tarde y los cerros se pintan con la luz del atardecer. No dejan de asombrarme los colores del paisaje de la Puna.
A la mañana siguiente salgo del camping Chochita en Fiambalá para visitar las dunas de Saugil. Solo hay que recorrer unos 14 kilómetros por la ruta 34 para llegar a la ciudad. Dando unas vueltas por las calles de tierra y arena, se accede al estacionamiento de la Duna Mágica. Después voy hasta Medanitos, donde encuentro un mirador que me pareció muy interesante. De frente a los médanos y con un fondo de montañas, el cementerio local honra a sus muertos, que se han inmortalizado en el paisaje. Me gusta tanto esta ruta que al día siguiente, después de dormir en el camping Chochita, vuelvo a recorrerla. Uno de los objetivos principales es ver si con la Berlingo puedo llegar hasta el balcón del Monte Pisis. Al llegar al camino de Ripio, que parte desde la Ruta 60, me encuentro con una novedad. Han instalado un puesto de control en donde hay un puesto sanitario y una guardia de la municipalidad, que no deja ingresar a vehículos de tracción simple, como la Berlingo o como la camioneta Toyota que estaba parada y es solo 4x2. Como si esto fuera poco, desde mañana, 1 de mayo, empiezan a cobrar 20.000 pesos para la dirección de tránsito. Le pregunté a una persona de una empresa de turismo y la excursión sale 280.000 pesos por viaje de hasta 4 personas. Y si se llega hasta las lagunas, sale 380.000 pesos. O sea, unos 215 y 290 dólares respectivamente. Sigo camino y llego hasta la laguna Cortaderas, que está al lado del hotel. En ella, la fauna es principalmente de aves, aunque hay algunos burros y unos guanacos.
En la aduana fue tal la cara de sorpresa de los funcionarios al verme regresar que me causó risa. «No se preocupen, no vengo para cruzar», les dije. Les pregunté a dónde podría sacar unas buenas fotos y me aconsejaron ir por un camino de tierra que lleva a una pequeña laguna que es parte del salar de la gruta, pero sin tener que pasar la barrera. Aquí encontré vicuñas, que ya había visto, y flamencos, que todavía no había observado en el viaje. Valió la pena hacer tantos kilómetros. Después de filmar y sacar fotos, me preparé unos buenos mates. Y me quedé solo mirando, disfrutando del lugar. Estoy satisfecho, orgulloso y agradecido de tener la oportunidad de ver estos escenarios con estos actores. Con el paso de los minutos, los animales analizan a las personas y deciden alejarse o acercarse. Las vicuñas comían al lado de la camioneta y el zoom de la cámara resultaba excesivo. Es hora de volver a Fiambalá. Claro, que siempre está la tentación de una foto más. Continúo viendo hermosos paisajes que se componen de formas de colores fantásticos y hasta hay monumentos naturales que me saludan hasta la próxima vez. Les doy las gracias por estar ahí y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like, que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.